el cariño y respeto que nos transmitió por el Infonavit nos ha identificado con la institución desde sus primeros pasos hasta la fecha. Son 45 años de entusiasmarnos con sus logros, su crecimiento sólido y el interés por ver que cada día sirva mejor a los trabajadores de México. Hace 45 años muchos nacimos en la vida pública junto con el Infonavit, y el orgullo de haber colaborado con Jesús Silva Herzog permanece desde entonces y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Está complicado después de la musiquita esta tan fuerte hablar. Yo quisiera agradecer en primer lugar al grupo de fundadores por esta comida. A mi padre podía trincarse una cena de Nochebuena sin gran problema, podía dejar quizá sin celebración un cumpleaños, pero las reuniones de fundadores eran de los momentos más importantes de su año. Celebrar con todos ustedes los recuerdos, los orgullos de esta etapa suya en el Infonavit era vital para él. Creo que todos saben muy bien del gusto de mi padre por participar en estas reuniones, lo acompañado, lo cercano, lo querido que se sentía en este espacio. Y creo que si la experiencia en el Infonavit fue tan importante para él, si fue pues más importante quizá en términos de su experiencia en el servicio público que otros episodios de su trayectoria pública, si él se sentía orgulloso sobre todo de haber contribuido a fundar el Infonavit, fue por la confluencia de muchas cosas que creo que están representadas en esta comida. En primer lugar, y esto lo mencionaba Jorge Lavalle hace un momento, creo que está la emoción de darle al servicio público todo el empeño de la creatividad, de inventar algo que no existía en México, de dedicarse a la tarea noble de darle una institución al país. Creo que también por el hecho de que fue un momento muy intenso de conocer, de comprender y también de confiar en México. Yo recuerdo muy bien que teníamos nosotros muy chicos el gran gusto de acompañarlo de repente a las giras que había en una u otra parte del país, y fue una experiencia extraordinaria de confrontar a México, de ver a México, pero verlo desde dos lugares que eran extraordinariamente promisorios, que era por una parte el darse cuenta de la enorme carencia que priva en el país, de los grados de la marginación, de la pobreza que hay en México, pero también de encontrar las posibilidades para atender esos problemas, de resolverlos, de ayudar a modificar, a cambiar, a mejorar la vida concreta de miles y ahora podemos decir de millones de personas. El hecho de que nos reunamos aquí también tiene para mí un significado extraordinario en este edificio tan emblemático de la creatividad mexicana. El hecho de que en unos cuantos meses pudiera levantarse este gran edificio de el genio de Teodoro González de León y de Abraham Sabludowski, esta casa de las casas, era un poco una demostración de que se podían hacer cosas, que se podía transformar la realidad.
Yo creo que también era una experiencia importantísima en la vida pública de mi padre, en buena medida por todos ustedes, por los que están aquí esta tarde. El encuentro de mi padre en el Infonavit, este encuentro con personas con las que finalmente compartiría su vida, fueron personas, yo diría, extraordinariamente jóvenes, saliendo muchas veces de la universidad, de los orígenes más diversos, de todos los rincones del país, abogados, arquitectos, contadores, secretarias, diseñadores, matemáticos, los matemáticos a cargo de la creación de un centro de cómputo para ponerle una barrera a la corrupción. Y yo creo que hay otro punto que implicaba el gran orgullo de mi padre de haber dedicado estos años a la creación del Infonavit. Y creo que es el darse cuenta que la honestidad en México garantiza muchos enemigos, que esos enemigos suelen ser muy fuertes y pueden ser muy poderosos. Pero la experiencia de aquellos tiempos me parece que demostró para él la confianza de que la honestidad no es una experiencia solitaria y que puede encontrarse en gente que dedica su vida al país, al servicio público, que respeta el sentido de la misión pública, puede encontrarse una compañía que en el caso de mi padre duró literalmente hasta los últimos minutos de su vida. Quiero darle a todos ustedes muchas gracias. A continuación quisiera rogarle al señor director general del Infonavit, nuestro querido amigo David Pechina, que pase a hacer el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señoras y señores fundadores de esta gran institución de México y de los mexicanos. Bienvenidos a su casa nuevamente, como pues siempre lo será. El tenerlos aquí reaviva la historia y el compromiso de todos los que hoy tenemos, como ustedes lo dieron, el privilegio de poder servir a nuestros semejantes de la mejor manera, con algo que pueda constituir un orgullo en sus familias, y me refiero a la clase trabajadora de México. Es un privilegio tener aquí a doña Tere Márquez, quien en su tiempo además fue yo me imagino que en la realidad todos la reconocen porque la conocieron como la presidenta del voluntariado de esta gran institución en aquellos años, al lado de su compañero, el maestro Jesús Silva Gerso Flores, que, como bien se ha dicho, se nos ha adelantado en el camino. Y tener aquí a doña Tere, acompañada de sus hijos, Jesús, Tere, de su yerno, Alonso García, de su nieto, Tomás García Silva Gerso, es un privilegio para nosotros. Recibámoslos como se merecen, con un fuerte aplauso. Gracias a Jorge Lavargue Casar, presidente de la Fundación de Fundadores del Infonavit. Gracias por su mensaje, pero sobre todo gracias por pertenecer a esa generación que con un enorme liderazgo y con una gran tarea de ejemplo de vida acompañó en muchas tareas a don Jesús Silva Gerso Flores. Gracias a don Abelardo Carrillo y al personal de la Dirección Sectorial de los Trabajadores por estar aquí presente, el espacio ineludible, imprescindible, que siempre debe de acompañar a esta institución, que es la representación de las y los trabajadores de México. Hace exactamente pocos meses, en diciembre del año pasado, no en esta sede, sino en el Club France, muy probablemente con la misma camisa y con el mismo chaleco estuvimos reunidos. Y en esa comida todavía estaba entre nosotros don Jesús. Hay algo con lo que en
la celebración de nuestra asamblea, que fue el mejor marco, el mejor contexto para recordar a don Jesús en la historia interna de esta gran institución, yo no pude expresar, y no lo pude expresar porque no tenía derecho a mezclar la parte institucional con la parte personal y sentimental. Para mí, don Jesús, en los privilegios que la vida me ha dado, marcó en diferentes momentos el aprendizaje de muchas cosas. Tuve la fortuna de conocerlo porque soy contemporáneo de su hijo Jesús en la universidad, y los que desde entonces soñábamos con el servicio público y, por qué no decirlo, incluso con esta apreciación sentimental interesada de poder imaginar en la tradición añeja de la política mexicana del destape, el poder saber que conocía a uno al que muy probable iba a ser el próximo presidente de México. Desde esos años lo conocí. Mi padre, que fue un servidor público de más de 54 años de servicio y que también ya se nos adelantó en el camino, presumía saludar a don Jesús Silva porque él trabajó en la Banca de Desarrollo Mexicano y en dos momentos don Jesús era el presidente de los consejos de esas instituciones. Años después, tuve el privilegio de trabajar para un hombre honesto, un hombre muy cercano y muy querido por don Jesús, por pertenecer a esta generación de mexicanos de la que él era uno de sus mejores representantes. Me refiero a la generación de Francis Suárez, de Francisco Santollo, hoy todavía aquí entre nosotros y esperemos que por muchos años más, de Fernández Hurtado, del maestro Yabeli, del maestro Mancera, del maestro Silva Herzog, que se formaron al amparo de una generación de hombres insignia de la construcción de instituciones del México postrevolucionario, moderno, como fue don Rodrigo Gómez y otras tantas figuras de una generación que fue una cosecha de buenos mexicanos. Al amparo de poder tener el privilegio de trabajar con don Alfredo, incluso el haber tenido la oportunidad de servir a esta institución hace 23 años en otra posición, y que en aquellos años nunca imaginé en que iba a tener el honor de dirigirla personalmente, conocí a don Jesús en muchos momentos, en el espacio de unos amigos, en la anécdota política o en el orgullo de separarme un día de la tribuna y recibir una llamada de él como legislador que fui para felicitarme pensando que estaba haciendo bien las cosas. Para mí don Jesús fue un hombre entrañable, un hombre que hoy queremos recuperar porque estamos ávidos de tener ejemplos de honestidad y de congruencia, pero sobre todo ejemplos de honestidad, de la honestidad más valiosa, el ser congruente entre lo que uno dice y uno hace. Y ese era Jesús Silva Herzog Flores. Con sus defectos y con sus virtudes, era un buen mexicano, fue un buen padre de familia y fue un buen mexicano. Por eso, volverlo a celebrar. Pero yo diría, inculcarnos el celebrarlo todos los días, buscando y sabiendo que la enorme mayoría de los mexicanos son gente buena y trabajadora, es recuperar la esperanza de volver a confiar en México. Chucho Chico, como yo le digo, nos habla de que hay que recuperar la confianza en México. Yo creo que más bien nunca hay que perderla, porque si esta es la casa de todas las casas, México es la casa de todos, y es lo único que tenemos para hacer de una premisa una realidad que Jesús Silva Herzog Flores sí logró: ver a sus hijos a la cara con la misión cumplida, que es lo que cualquier hombre desea al paso del servicio de lo público o de lo privado, el poder aspirar a dejarles un mejor país. Hoy el Infonavit puede hablar de muchas cosas, de que ya rompimos los 9.510.000 créditos, que capturamos 500 millones de pesos diarios y devolvemos 70 todos los días, de que somos una institución que goza de la mejor calificación financiera de propios y extraños que puede gozar una institución de esta naturaleza en México de carácter financiero, de que tenemos más de 80 instancias para atender a nuestros derechohabientes
aunque sepamos que seguimos sin atenderlos como se merecen. De una institución que trata de construir blindajes sin haber logrado despojarla de la tentación de la corrupción, no solo de algunos funcionarios, sino también de la tentación de la otra parte que invita a romper un espacio que nos avergüenza y que nos apesumbra a todos. El homenajear a don Jesús no puede ser parte de una pliega de eventos. El homenajear a don Jesús en el quehacer del servidor público tiene que ser la firme esperanza cotidiana de imaginar que este país puede ser mejor, como lo ha venido demostrando década tras década de un país joven que apenas tiene 200 años. Esta idea determinada, valiente, consistente, de un grupo de mexicanos que se tardaron en imaginar en las instituciones de México que necesitábamos al Infonavit para materializar un derecho humano, tiene hoy luces y sombras, pero tiene más luces para la firme esperanza de poder servir mejor a los nuestros, de entender que el trabajo es un mecanismo para ser libre, que es el mejor catalizador para combatir la pobreza y la desigualdad y no estar esperando a que el gobierno o el Estado nos mantenga. Nuestra generación, la de los hijos de don Jesús, es una generación que ha dado luces para poder determinar cambiar cosas, pero se ha quedado a la sombra en no aprender la lección de que dañar a nuestros semejantes con actos avergonzantes rompe la esperanza de construir un mejor país. El Infonavit debe ser esa esperanza, honrando la memoria de don Fidel, de don Jesús, de don Luis Echeverría, porque no todos los hombres son tan malos ni todos los hombres son tan buenos. Todos somos seres humanos y somos falibles, pero en la construcción de las ideas, las imágenes que heredan hombres como Jesús Silva Herzog Flores deben de ser la mejor luz para tener la esperanza y la convicción de que México puede ser mejor. Para Adriana y un servidor, que lo único que hemos aspirado a formar es una familia, queremos un día retirarnos de esta institución y poder ver a la cara a todos, pudiéndoles llamar amigos, pudiendo haber demostrado que pusimos el mejor empeño para hacer nuestro mejor esfuerzo para que este Infonavit se sienta tan orgulloso como hoy se siente de haber sido fundado y dirigido por primera vez como el maestro